Hola, buen día, les habla Miss Esmeralda. Les mando muchos saludos de aquí desde mi casita a la de ustedes. Les mando saludos a todos los Garden Kids que hablan español o que les gusta escuchar estos devocionales y enseñanzas que estamos dando, aun cuando no hablas español y estás aprendiendo. También a todos los niños que no van al Garden Fellowship, pero que saben de Jesús, conocen a Jesús, siguen a Jesús o simplemente están aprendiendo quién es Jesús. Y les han gustado todas estas enseñanzas y esos devocionales que hemos puesto en nuestro canal de The Garden Kids YouTube channel y también en Instagram y también en Facebook. Pues les mando muchos saludos desde aquí, les mando muchas bendiciones y el día de hoy no vamos a hacer un devocional en el libro de Indescriptible, lo vamos a hacer un poquito diferente. El día de hoy traemos una enseñanza que se llama Huevitos de Resurrección. Esto se trata de la resurrección de Jesús. Sabemos que esta semana es muy especial. Hemos aprendido que en este transcurso de la semana pasaron muchas cosas cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Él tuvo que morir por nuestros pecados, ser crucificado en una cruz. Y a los 3 días pasó algo que gracias a eso es que el día de hoy podemos saber que vamos un día a estar con Jesús, que tenemos vida eterna. Y Él quiere que lo recordemos, entonces vamos a enseñar eso el día de hoy. Y es prácticamente, tenemos estos huevitos aquí y están numerados del 1 al 12. Esta enseñanza es, en cada uno de los huevitos hay un objeto. Ese objeto tiene algo que ver en cómo es que sucedió que Jesús fue traicionado por uno de sus amigos, que Jesús fue golpeado muy fuerte. También vamos a aprender de cómo Él entró a Israel, cómo fue la entrada de Él a ese pueblo, como Él fue tan humilde, cómo fue esa entrada siendo un rey. Quizás ustedes se imaginan, si no han leído esa parte de la Biblia, donde Él entra a ese pueblo, a Israel, y se imaginan siendo el rey que todos hablaban. Ustedes se imaginan quizás entraba en un carruaje o en una entrada muy bonita o muy elegante. Y vamos a aprender cómo Jesús era tan humilde y cómo esa entrada impactó a tantos y cómo podemos aprender un poquito de quién era Él y cómo era su carácter. Y Él era una persona humilde, una persona que amaba a la humanidad, que ama a la humanidad. Vamos a aprender eso y vamos a aprender todo el transcurso, todos los hechos que sucedieron, cómo fue que ese amigo lo traicionó, cómo fue que él hizo una cena y les dijo a sus amigos que de esa forma lo iban a recordar. Bueno, vamos a aprender muchas cosas, pero lo más importante es que estén ustedes dispuestos a escuchar esto, que puedan recibir este mensaje y que podamos poner mucha atención. Si estás ahí en casita, enciende tus oídos y vamos a poner mucha atención, ¿ok? Bueno, primero, antes que nada, quiero abrir con una oración para poder empezar esta enseñanza y poder contarles esta historia y enseñarle los objetos que hay adentro de estos huevitos, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Señor, te pido que en este día, Señor, seas tú el que habla, Señor, sea tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, el que toma el control de esta enseñanza, Señor, y que los niños que están viendo este video puedan entender, Señor, qué fue lo que tú viviste aquí en la tierra, cómo fue que tú entraste, Señor, a ese lugar, Señor, donde tú venías a salvar, Señor. Venías a traer un mensaje de amor, un mensaje de vida, Señor, y aún así, Señor, fuiste maltratado, fuiste golpeado, Señor, fuiste traicionado y tú aún decidiste amarnos, Señor, y sacrificarlo todo por ti. Yo te pido que en esta
tarde, Señor, sea tu palabra la que habla y que podamos nosotros recibir ese mensaje que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pido por todos esos niños que están escuchando este mensaje, Señor. Tú sabes quiénes son. Por favor, Señor, abre sus corazones para que tú entres ahí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, so vamos a empezar. Lo único que tú vas a ocupar ahí en casita va a ser, ¿qué crees? Su Biblia. Yo aquí tengo la mía. Pero si tú no la tienes a la mano, yo te lo voy a leer. Pero estaría bien que tú también la tuvieras aquí para que tú también lo puedas leer cuando yo lo esté leyendo en la mía. Vamos a empezar primeramente en Mateo 21, 1 al 3 y 6 al 8. So, busca en tu Biblia Mateo 21, capítulo 21, del 1 al 3 y del 6 al 8. ¿Ok? ¿Estás listo? Ok, dice así. Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tiene enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverán. El 6 y el 8 dice: los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y les pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Bueno, aquí miramos cómo Jesús les dice a sus discípulos, y acuérdense, dice ahí muy claro, Jesús envió ¿a cuántos? 2 de sus discípulos a este encargo. Les dijo, vayan a la aldea y traigan a una de las burritas que están atadas y un burrito que está con ella. So, él que les mandó para que fueran a agarrar ese burrito, ¿verdad? Pero ese burrito tenía un dueño y él les dijo, oh, está bien, nomás. Los discípulos, yo pienso que han de haber dicho, pero ¿y qué tal si el dueño nos dice, no te lo puedes llevar? Y él les dio ¿vieron cómo les dio él instrucciones? Les dijo, desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que se los vamos a devolver. Entonces ellos iban caminando y fueron a agarrar el burrito y la burrita y se los llevaron, ¿verdad? Como les dijo Jesús. Y si les decía algo el dueño, pues le iban a decir que el Señor lo necesitaba. Así fue como sucedió. El dueño salió y dijo, ¿qué está pasando? Y le dijo, oh, el Señor lo necesita, pero ahorita te lo traemos. Y dijo, oh, ok. Y ya se fueron con el burrito. Luego dice, los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Exacto como les había mandado. Obedecieron a lo que Jesús les estaba diciendo. Llevaron la burra y el burrito y les pusieron encima sus mantos. Arriba del burrito les pusieron los mantos que ellos cargaban, sobre los cuales se sentó Jesús. Jesús se sentó arriba del burrito y empezaron a caminar hacia la entrada de ese pueblo. Había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino y así lo recibieron a Jesús. Otros cortaron ramas de los árboles y las esparcieron en el camino de donde estaban ellos. Pero bueno, vamos a mirar qué es lo que hay en el huevo número 1. ¿Quieren mirar ustedes? Yo sí estoy ansiosa. Bueno, vamos a abrirlo. Este es el número 1 y adentro, ¿qué creen que va a haber? Sí, un burrito. Era uno de los burritos en el que Jesús montó cuando entraba a Israel. Bueno, pues vamos a leer qué es lo que nos dice esta historia de eso. Ya leímos en la Biblia, ahora vamos a leer un poquito más de cómo fue que entró ese día Jesús a Israel y cómo fue que sucedió un poquito más. Aquí voy a poner el burrito para que lo miren. Si lo alcanzan a mirar, está chiquitito, pues será algo similar a el que Jesús montó en ese día. Dice,
En los tiempos de Jesús, la mayoría de la gente se movilizaba caminando. Iba a otros lugares caminando. A veces los reyes montaban en burros o caballos cuando entraban a una ciudad. La gente dejaba lo que estaba haciendo y miraba cuando pasaba el rey. El día en que Jesús entró a la ciudad, la gente se regocijaba de verlo. Ellos creían que él era el nuevo rey que había venido a salvarlos y a llenar sus vidas de felicidad. Y así era. A eso era lo que Jesús, su plan, ese exactamente era. Llegar y poder ser recibido y poder ayudar a todas las personas, que él iba a ser el nuevo rey de ese lugar y que venía a salvarlos y a llenarlos de felicidad. Pero pues todos sabemos que algo pasó durante ese transcurso. Vamos a mirar qué hay en el siguiente burrito. Este lo vamos a poner aquí. Y más a ratito, cuando ya tengamos todo, aquí se los voy a enseñar. Ok, vamos a pasar a la siguiente página. Y en este vamos a irnos a Mateo 26, 14, 16. Ok, agarren sus Biblias y vamos a abrirlas a Mateo 26, 27 Mateo 26, 14 y 16. Ok, ¿ya lo tienen todos? Si no, yo se los voy a leer. Dice, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? ¿Cuánto le dan? ¿A qué se refiere Judas? ¿Qué les está preguntando? Vamos a ver. Les propongo algo, dijeron. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Le iban a pagar. Estoy un poquito. Judas Iscariote fue con los sacerdotes a decirles que cuánto le daban por entregar a Jesús. Y ellos dijeron, pues te vamos a dar 30 monedas por él. Y eran de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para traicionarlo. ¿Se recuerdan cuando yo les dije que cuando empezamos que él tenía unos amigos? Bueno, pues esos eran los 12 discípulos. Eran así, 10 y 2 más, eran 12. Y uno de ellos, a que Jesús amaba mucho, lo iba a traicionar. Y él ya sabía que lo iba a traicionar. Él sabía cómo iba a suceder todo, pero él no hizo nada para evitarlo. Entonces, Judas, esta fue la manera que él usó para traicionar a Jesús. Fue con esos sacerdotes que no lo querían, que querían que él se fuera, que querían que Jesús desapareciera. Fue con ellos y les dijo, les hago una propuesta. ¿Cuánto me dan por entregarles a Jesús? Y les dijo, ellos le dijeron, te damos 30 monedas de plata por Jesús, para que nos digas dónde está y cómo lo podemos encontrar. Como Judas era un amigo muy querido de Jesús, y él sabía dónde estaba, dónde iba. Y pues claro, él podía darles esa información. Y así fue. Vamos a leer qué fue lo que pasó. No todos estaban felices de tener a Jesús como su rey. Algunas personas solo simulaban estar felices. Por dentro no querían nada con él. Uno de ellos era un hombre llamado Judas Iscariote. Otros hombres odiaban tanto a Jesús que querían matarlo, pero necesitaban la ayuda de alguien que pudiera acercarlos a Jesús. Ya que Judas Iscariote era un simulador y como tenía codicia por el dinero, se puso de acuerdo para ayudar a estos hombres a que capturaran a Jesús. Sí,
le pagaban 30 monedas de plata. ¡Wow! Eso para mí es algo muy feo, porque tus amigos te deben de cuidar, tus amigos te deben de amar. Esas son personas que tú tienes confianza, son personas que tú amas y que nunca esperas ser traicionado por ellos. Pero Jesús tenía este amigo que él amaba, que él vino a dar la vida por él también. Pero Judas no le importaba nada. Judas, a pesar de haber escuchado todas esas cosas hermosas y mirado todos los milagros que Jesús estaba haciendo en la tierra, él aún tenía un corazón que le importaba más el dinero, la codicia. Codicia es cuando tú todo lo que quieres es agarrar más como de dinero, de cosas del mundo, mundanas. Y él tenía ese problema. A él le importaba más el dinero y le importaba más su bienestar. Entonces decidió traicionar a Jesús. Y vamos a mirar qué es lo que hay en el huevito número 2. ¿Pueden imaginarlo? ¿Qué creen? Vamos a ver. Son monedas. Son 3 porque no caben 30 en el huevito, pero simbolizan que son 30 monedas. 30 monedas que costaron lo que Judas pidió por la vida de Jesús, por entregarles a Jesús, para que hicieran con él lo que ellos quisieran, sabiendo que ellos no lo querían, sabiendo que esos sacerdotes lo odiaban, querían verlo muerto. Y él aún no hizo nada. Jesús sabía que esto iba a suceder y no hizo nada. Pero Judas le importó más el dinero, le importó más el bienestar y la codicia que había en su corazón por el dinero. ¡Wow! Qué feo, ¿verdad? Bueno, pues así fue. Las vamos a poner aquí y después se las voy a enseñar todo lo que acumulamos. Y ahora vamos a irnos al huevito número 3. Y nos vamos a ir a Mateo 26, 27 y 28. Y aquí está en el mismo lugar y dice: después tomó la copa, dio gracias y se lo ofreció diciéndole: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre de la alianza, que es derramada para el perdón de los pecados de muchos. Mateo 26, 27 al 28. Vamos a abrir. Bueno, vamos a leer qué es lo que dice más en la historia y luego vamos a abrir el huevito número 3. Dice: Jesús tuvo una cena muy especial con sus discípulos, con sus 12 discípulos. 12 de sus amigos más cercanos, quienes viajaban con Jesús por todos lados y aprendían de él. Durante la cena, Jesús se puso de pie y levantó la copa y les dio a todos de beber de ella. Luego dijo algo que era difícil para ellos comprender. Él dijo que el vino dentro de la copa era su sangre. Él no quiso decir literalmente que iban a beber su sangre, sino que el vino era un símbolo o una imagen de su sangre. Él quería que ellos recordaran esta noche especial y la promesa que les hacía a ellos y a todas las personas. ¿Sabes tú cuál es esa promesa? ¿Te das cuenta cuando continúes escuchando esta historia? ¿Qué creen ustedes que hay en el número 3? ¿Será un vaso? ¿Será sangre? Bueno, vamos a mirar. No, es una copa. ¿Se recuerdan lo que decía el versículo? ¿Qué era lo que decía, lo que simbolizaba esta copa y lo que había más que nada adentro de la copa? Que era vino.
que simbolizaba la sangre de Jesucristo. Y Jesús les dijo algo en la cena, algo un poquito confuso porque no todos entendían lo que estaba diciendo. Él les dijo que adentro de esa copa había vino y que simbolizaba de su sangre, la que él iba a derramar por los pecados de nosotros, de ellos, de muchas personas. Y ellos no entendían, pero quizás Judas sí entendía. Pero no sabemos quién entendía y quién no, pero aquí dice que para ellos fue un poquito confuso porque no entendían exactamente de lo que Jesús hablaba. Acuérdense que yo les decía al principio que Jesús, él ya sabía que tenía que morir, él ya sabía cómo iba a pasar todo, pero aún él decidió seguir amándolos, seguir amándonos a nosotros y a todas esas personas que decidieron no obedecer. Pero bueno, vamos a seguir y esa es la copa, la vamos a poner aquí. El número 4. Dice, aquí vamos a ir a Marcos 14, 32 y 34. ¿Okay? So, en sus Biblias vayan a Marcos 14, 32 al 34. Y dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Wow. ¿Qué estaría pasando por la mente de Jesús? ¿Qué estaría pasando por su corazón? ¿Qué estaría sintiendo él en ese momento? Aquí en este versículo dice muy claro qué es lo que estaba sintiendo. Dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Pero él quería estar en la presencia de Dios y quería ir a orar. Quería ir a orar y ponerse en las manos de él, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Y él lo sabía. Él sabía lo que tenía que hacer y él sabía lo que tenía que pasar, porque ya esa era su propósito por haber venido aquí a la tierra. Pero él aún sentía muchas cosas, sentía muchas emociones, porque acuérdense, estaba en un cuerpo de un humano. Nosotros, cuando nos asustamos, cuando estamos tristes por algo, cuando estamos preocupados, nuestro cuerpo siente muchas cosas, nuestro corazón siente muchas cosas, pensamos muchas cosas. Bueno, pues Jesús estaba en un cuerpo humano, aún siendo Jesús, él podía sentir muchas cosas también, así como nosotros. Él sintió todo, él podía sentir dolor, podía sentir todo lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo humano. Pero aún, él siempre fue santo, él nunca pecó y él siempre tuvo santidad. Y vamos a leer lo que dice. Después de la cena, con sus discípulos, Jesús los llevó a un jardín. Les pidió que oraran mientras él iba solo a otro lugar en el jardín para orar a Dios. Empezó a entristecerse y a angustiarse porque él sabía lo que iba a suceder pronto. Él iba a morir. ¿Te pones triste alguna vez por cosas en tu vida? Puedes hacer lo que hizo Jesús. Puedes tú orar y decirle a Dios exactamente cómo te sientes. Él siempre escucha. Si tú algún día, como te decía, sientes tristeza o sientes dolor por algo o preocupación por algo, tú sabes. Y si no lo sabes, el día de hoy te estoy diciendo yo que en la palabra de Dios dice que tú puedes orar a Dios y Él te está escuchando siempre, siempre te está escuchando. Solamente tienes que hablar con Él, tienes que orar con Él, platicar con Él y decirle cómo te sientes. Él ya lo sabe, pero Él quiere escuchar tu voz y Él quiere escuchar, así como tu mamá o tus amigos platicas con ellos, igual. Él también quiere que tú platiques con Él.
Bueno, pues Jesús sabía que él podía platicar con su Padre, con Dios. Y él así lo hizo. ¿Por qué? Porque él se sentía triste y se sentía preocupado. Y así lo hizo. Él oró. Y le oró a Dios y le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que vigilaran mientras él subía al jardín de Getsemaní para orar. Bueno, ¿qué creen que va a haber en el número 4? A ver. Yo pienso que son unas manitas de oración. ¿Las miran? Sí, porque Jesús oró. Jesús oró y le oró a Dios, porque su corazón estaba contritado, su corazón estaba triste, su alma estaba preocupada por lo que tenía que pasar. Él ya sabía que tenía que morir. Bueno, pues este es un recordatorio de que él oró y así como él oró, tú también puedes orar. Cuando estés preocupado, triste o estés pasando por algo difícil y tengas dolor de algo, ya sea dolor de una parte del cuerpo o dolor porque algo está pasando en tu vida. Acuérdate, puedes orar y Dios siempre te va a escuchar. Y las voy a poner aquí. Ok, ahora nos vamos a ir a Juan 19:1. ¿Vamos? Juan 19:1. Y dice, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Oh, no, disculpen. Estamos en el huevito número 4. Y ese es Marcos 14, 32, 34. Upsi. Okay, vámonos para atrás. Y vamos a estar en Marcos 14, 32 y 34. Sorry, cometí un error. Pero bueno, dice Marcos 14, 32 al 34. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos, a ver, ya leímos eso, ¿verdad? Sí, ya lo leímos. Ok, entonces sí estábamos bien. Vámonos a Juan 19:1. Sabía que sí estaba bien, nomás no sé, no miré bien, pero bueno, errores pasan y todo está bien. Ok, ahora sí están listos. Juan 19:1 dice, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. ¿Quién es Pilato? ¿Y cómo que lo azotaran? Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Cuando Jesús terminó de orar en el jardín, los hombres que querían matarlo vinieron para llevárselo como su prisionero. Entonces estos hombres trajeron a Jesús delante de Pilato, su gobernante. Él mandó que azotaran a Jesús. El látigo que utilizaron era largo y duro. E hirieron tanto a Jesús que él empezó a sangrar. Jesús no había hecho nada malo. Los hombres que querían matarlo tenían miedo de perder poder. Por lo tanto, querían a Jesús fuera del camino de ellos. Sabían que las personas en realidad creían que Jesús era el Hijo de Dios, lo cual era verdad. Y le seguirían. ¡Wow! Entonces, después de que Jesús terminó de orar, esos hombres a los que Judas entregó a Jesús, ¿se acuerdan? Judas recibió 30 monedas de plata de esos sacerdotes que no querían a Jesús, de esos gobernantes que no querían a Jesús. Entonces Pilato era uno de esos gobernantes y mandó a que lo trajeran, mandó a que lo arrestaran. Y lo arrestaron y se lo llevaron. Y dice aquí que lo mandaron a azotar. Azotar significa que agarraron una cuerda y le pegaban y le empezaron a pegar, a pegar, a pegar. Y lo trataron como si fuera una persona que hizo algo malo, como si fuera un prisionero, como si fuera alguien que hace cosas malas, como si fuera alguien que mata, como si fuera alguien que roba. Y Jesús, ¿se acuerdan que yo les dije que a pesar de que estaba en un cuerpo humano, Jesús nunca pecó? Jesús podía sentir muchas cosas que nosotros sentimos, pero Él jamás pecó. Él nunca robó, Él nunca mató a nadie, Él nunca
golpeó a nadie, él nunca hizo nada como para que lo trataran como un criminal. Y así exactamente fue como lo trataron. Agarraron esa cuerda y lo latigaron. Le pegaron y le pegaron hasta que Jesús empezó a sangrar. Él sufrió mucho, lo torturaron, le pegaron muchísimo y él sangró mucho. Jesús no había hecho nada malo, pero solamente lo odiaban, no lo querían. Sabían que él era el Hijo de Dios. Sabían que las personas lo seguían porque él estaba haciendo muchas cosas que nadie más podía hacer, que solamente alguien con tanto poder celestial podía hacer cosas como él. Entonces eso probaba y él tenía mucha sabiduría. Jesús era su amor, por su amor a las personas es como las personas lo conocían. La entrega que él tenía por enseñar y por amar tenía mucha compasión y misericordia. Y todas esas cosas enseñaban que él era el Hijo de Dios. Y así como las personas sabían y se daban cuenta de eso, también esas personas malas que no lo querían también sabían y también se daban cuenta. Pero ellos tenían temor de perder el poder que ellos tenían. Y decidieron ignorar que él era el Hijo de Dios y matarlo, como si fuera una persona que hacía daño, como si fuera un criminal, que él jamás lo fue. Y ellos sabían eso, pero no les importó. Vamos a seguir y vamos a mirar qué hay en el número 5. ¿Qué creen que hay en el número 5? Miren, algo así era la cuerda con la que le pegaban. Era una cuerda de cuero y le pegaban. Y no nomás era una persona y no nomás era una cuerda, eran muchas. Y eran muchas personas, muchos de los guards que fueron a agarrarlo y le pegaban hasta que Jesús empezó a sangrar. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Y no, a veces cuando yo pienso en esta historia y cuando pienso en todo lo que Jesús tuvo que pasar, para mí es algo muy impactante. Me duele porque Él no hizo nada. Él nos amó muchísimo, pero es lo que tuvo que hacer para poder pasar. Pero bueno, algo muy bueno hay después de eso. Y vamos a seguir aprendiendo porque sabemos que Dios usa todo para bien. Y Jesús tenía un plan, tenía un propósito. Y eso era lo que Él sabía. No le importó pasar por todo ese dolor, no le importó pasar por toda esa tortura, porque Él sabía que algo bueno iba a pasar por ti y por mí. Vamos a seguir leyendo. En el número 6 dice, en Mateo 27, 27 y 29. Vamos a ver. ¿Qué dice? Dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Arrodillándose delante de él, se burlaron. ¿Vieron lo que dice aquí? Dice, después que Jesús fue azotado, los soldados tomaron ramas con espinas, las trenzaron en forma de corona y la empujaron sobre la cabeza de Jesús. Otra vez, Jesús empezó a sangrar. Sabemos que como Jesús era el Hijo de Dios, Él pudo haber detenido a los hombres que lo lastimaban. Pudo haber detenido y parado toda esa tortura, pero Él dejó que lo continuaran haciendo. Dejó que continuaran pegándole, maltratándolo y haciéndole todas esas cosas que le hicieron. ¿Y sabes por qué? Porque aunque Él no había hecho nada malo, Él no había pecado, Jesús estaba soportando el castigo por todas las cosas malas que cualquier persona pudo haber hecho o hará alguna vez.
Esto te incluye a ti y a mí. ¿Ves, amiguito? Así como te decía hace ratito, Jesús sabía que tenía que pasar por esto. Él tenía una decisión y su decisión fue pasar por todos esos golpes, pasar por toda esa tortura, por ti y por mí. Porque ahí es donde él sabía que tenía que pagar por todos los pecados que esas personas que estaban haciendo lo estaban cometiendo y todas las personas que estaban ahí burlándose de él, escupiéndolo y haciéndole todas esas cosas feas que Jesús tuvo que pasar. Jesús quería pagar por todos esos pecados y aún pagar por los pecados que aún no se habían cometido, que ahora eso nos incluye a nosotros. Él nos amó tanto que Él estuvo dispuesto de hacer eso. ¡Wow! ¡Qué Dios tan hermoso y tan grande tenemos! Es un Dios de amor. Y vamos a mirar qué hay en el huevo número 6. ¿Qué creen que es? Bueno, esto es lo que hay en el huevo número 6. Y es una corona de espinos. ¿Se recuerdan lo que decía al principio? Él dice, después de que Jesús fue azotado, los soldados tomaron ramas con espinas y las trenzaron en forma de una corona y se la pusieron encima de la cabeza de Jesús. Otra vez Jesús empezó a sangrar. Claro, le pusieron esa corona y las espinas que tenía empezaron a perforarle su frente y empezó a sangrar. ¡Wow! Qué dolor ha de haber pasado Jesús, ¿verdad? Bueno, sigamos. El huevito número 7. Vamos a ir a Juan 19, 16 al 18. Y dice, los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Así el lugar ese donde Jesús fue crucificado, le llamaban el lugar o la montaña de la calavera, y que en arameo, en el idioma que ellos hablan, se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en el medio. Había tres, eran dos personas más, que ellos sí eran personas que hicieron algo malo, ellos sí eran criminales y Jesús estaba en el medio. Eran las tres cruces y Jesús estaba en el medio. Los soldados hicieron a Jesús cargar una pesada cruz de madera hasta la cima de un monte, utilizando clavos aún más grandes que los que están mirando. Lo clavaron a la cruz. Eso fue muy doloroso. Jesús murió algunas horas después. La Biblia nos dice que Jesús era más fuerte que cualquier hombre. Los soldados no hubieran podido matar a Jesús si él no lo hubiera permitido. Él pudo haber repelido o pudo parar todo lo que los soldados estaban haciendo. ¿Por qué no lo hizo? Debido a que Dios ama tanto a las personas en el mundo, Él estaba dispuesto a dejar que Jesús fuera castigado por nuestros pecados, las cosas que hacemos y las maneras como actuamos que no agradan a Dios. Y aunque Él le dolió muchísimo, Jesús estaba dispuesto a hacer lo que Dios Padre pedía. Jesús te ama a ti también. Entonces, ¿qué creen que hay en el huevo número 7? Entonces, miramos cómo Jesús tuvo que cargar su cruz, esa cruz tan pesada de madera, y esos clavos en los que Jesús fue crucificado eran enormes. Tuvieron que ser enormes para poder perforar carne. Vamos a mirar qué hay en el número 7. ¿Qué creen que es? ¿Una cruz o un clavo? Es un clavo. Estos son los clavos, no exactamente el que usaron, pero este es un clavo que quizás
puedes imaginar que es como el que usaron para perforar esa cruz y ahí poner a Jesús en esa cruz y crucificarlo. Wow. Definitivamente al leer todas estas cosas miramos como esto fue muy doloroso. Jesús murió algunas horas después de que eso sucedió y la Biblia nos dice que Jesús era muy fuerte, que él pudo haber parado todo lo que le estaban haciendo, pero igual él no quiso, él no quería porque él sabía que su propósito era morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados y que nosotros no tuviéramos que pasar por ahí. Vamos a seguir y vamos a seguir mirando por qué es que Jesús decidió hacer todo eso, qué es su propósito, qué es, cómo es que termina todo esto, qué es lo que Él quiere de nosotros. Vamos a aprender. Huevo número 8. Vamos a ir a Juan 19, 23 al 24. Y dice, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividimos, se dijeron uno a otro. Echamos suerte para ver a quiénes le toca. Aquí estamos mirando cómo esos soldados que crucificaron a Jesús, que lo habían puesto en esa cruz, que le pusieron los clavos que les enseñé, como el que les enseñé hace ratito, en su carne y lo crucificaron en esa cruz. Ellos estaban jugando un juego, peleando o quizás queriéndose ganar las pertenencias de Jesús, esa túnica tan hermosa que él portaba, que él usaba. Dijeron, hay que jugar y a del que gane se queda con las pertenencias de Jesús. ¿Qué corazón tuvieron que tener esas personas para poder hacer algo así? Vamos a mirar qué hay en el huevito número 8 para mirar más o menos qué tiene que ver el número 8 con lo que dice este versículo. Y hay un dadito. Este dadito es simplemente nomás como para que, ¿qué es lo que haces con un dado? ¿Has jugado Monopoly? Bueno, es un juego de mesa donde tú haces esto y ahí estás jugando. Bueno, es lo que hicieron ellos. Estaban jugando, estaban echándose un volado por quién fue el que iba a ganar y quedarse con esa túnica. ¿Alguna vez tú has jugado con unos dados? Se supone que los juegos son divertidos, ¿verdad? Pero lo que jugaron los soldados era malo y muy cruel. Mientras que Jesús moría en la cruz, ellos inventaron un juego para ver quién se llevaría sus vestimentas. Jesús sabía lo que estaba haciendo, lo que los soldados estaban haciendo, pero él no estaba enojado. Jesús no estaba enojado. Él podía escuchar y mirar lo que ellos estaban haciendo. Y él no estaba enojado. Jesús estaba muriendo por los pecados de ellos también. Por eso, él oró por ellos, aun cuando estaban jugando su juego tan cruel. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso lo pueden encontrar en Lucas 23:34. En la Biblia, ahí viene ese versículo donde Jesús implora, Jesús intercede por esos soldados. Jesús le pide a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no entendían el dolor por lo que Jesús estaba pasando. Ellos no entendían por qué es que Jesús estaba pasando ese dolor. Y aún por ellos estaba pagando ese dolor. Estaba pagando por los pecados de esos soldados y de todas las personas que lo maltrataron, que lo humillaron, que lo escupieron, que lo patearon, que le pegaron con esa cuerda en su espalda y lo hicieron sangrar. Esos que le pusieron esa corona de espinos en su cabeza.
por todos esos pecados y también por los pecados que no se habían cometido aún, que esos son los que pertenecen a los de nosotros el día de hoy. Qué cruel personas que puedan tener un corazón así, ¿verdad? Que puedan, como estos soldados, mirar que alguien está muriendo y poder estar jugando. Pero el amor de Dios era tan grande y es tan grande que no le interesó, que no le importó ese acto tan cruel que ellos estaban haciendo enfrente de él, al mismo tiempo que él estaba muriendo y agonizando por su vida. A él no le importó y él aún decidió morir por sus pecados. Y vamos a seguir y vamos a ir al número 9. En Juan 19, 32 y 34 dice: fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió al costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Cuando Jesús ya estaba muerto en la cruz colgado, dice ahí, ¿se acuerdan que eran 3? Eran los 2 criminales que estaban a los lados de Jesús, uno a la izquierda y uno al otro a la derecha, y Jesús en el medio. Pues los soldados fueron y le quebraron los pies a ellos dos, a los de los lados, y a Jesús miraron que él ya estaba muerto, y a él no le hicieron eso. A él le picaron con una lanza en su costilla, y ¿qué dice aquí? Le salió sangre y agua. Vamos a ver qué hay en el número 9. Y es una lanza. Algo más o menos así es como se mira una lanza, y algo así fue usado para picarle el costado a Jesús. Aquí más o menos en donde tenemos las costillas, le picaron y le salió agua y sangre, dice. Vamos a ver qué dice la historia. 2 ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a cada lado de él. Cuando los soldados vinieron a ver a los 3 hombres en las cruces, Jesús ya había muerto. Sin embargo, para asegurarse, uno de los soldados clavó una lanza al costado de Jesús, que es como les enseñaba que le picaron aquí su costilla. Esta es una historia triste, pero muy cierta. Esto sucedió, amiguitos, esto le sucedió a Jesús cuando él estaba aquí. No es una historia como a veces leemos libros que son ficción, que no son reales. Esta historia es verdad. Jesús pasó por todas estas cosas. Todo esto sucedió y tuvo que suceder para que un día tú y yo fuéramos perdonados por todas las cosas malas que hemos hecho y que aún vamos a seguir haciendo porque somos pecadores y es lo que por lo que Jesús vino y pagó. Es triste pensar que Jesús murió y que haya muerto de una manera tan cruel, pero recuerda que Él dio su vida por causa de su amor por los pecadores. Todos los pecadores, no solamente tú, no solamente yo, no solamente esos soldados que le picaron la costilla, ni los que jugaban con dados o jugaban por quién iba a agarrar la túnica, lo que traían, ni por Judas que lo vendió, o sea, por todos, ni por las personas que lo odiaban, que lo querían muerto, por los pecados de todos. Esto incluye a ti, a mí y a todas esas personas que dicen mentiras, que roban, que desobedecen a Dios, hasta personas como el soldado. ¿Ves cómo les decían? El soldado que fue y le picó su costilla. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir a la número 10. Y ahí vamos a estar en Mateo 27, 57 al 60. Vámonos a Mateo 27, 57 al 60. Y dice: al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José,
que también se había convertido en discípulo de Jesús, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo y lo envió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. ¿Qué creen que va a haber en el número 10? ¿Qué creen que va a haber? Vamos a mirar. Y es una sábana limpia, blanca, en el que fue enredado Jesús. Y vamos a mirar qué dice la historia. Después de que Jesús murió, un hombre llamado José preguntó si él podía enterrarlo a Jesús. Lo que hizo José fue algo valiente y muy amoroso. Recuerda que los hombres que mataron a Jesús no creían que él era el Hijo de Dios, pero José sí creía y quería que le dieran a Jesús un entierro apropiado. José sabía que esto lo podía meter en problemas con los soldados, pero él era valiente y aún así pidió permiso. José envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana y lo enterró en una tumba cavada en una piedra, como una cueva poco profunda. Luego José se fue triste porque Jesús había muerto, preguntándose qué sucedería después. ¿Te preguntas tú qué fue lo que sucedió después? Si Jesús murió, entonces eso, ahí fue todo. No, amiguitos, algo todavía aún más grande sucedió. No solamente Jesús murió y fue enterrado en esa cueva, en esa roca, que José, el amigo de Jesús, que tanto amaba a Jesús, lo puso ahí. Él era muy rico, tenía mucho dinero. Y él aún, sabiendo que se podía meter en problemas, fue y pidió permiso para obtener el cuerpo de Jesús y meterlo en esa tumba, en esa cueva, en esa piedra donde el cuerpo de Jesús fue puesto. Y dice que le pusieron una piedra grande en la puerta. Entonces, ¿ahí termina la historia? No, no, no. Algo todavía aún más grande que te vas a quedar. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Bueno, vamos a seguir. Faltan 2 huevos más. Y es lo más hermoso que te vas a imaginar. Te vas a quedar, ¿what? Bueno, vamos a mirar. En Mateo 28, 2 al 4, dice esto. Vamos a leerlo. Y dice así, ahorita que lo encuentre. Aquí está. Dice, sucedió que hubo un terremoto violento. Empezó a temblar y se empezó a mover la tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y se acercó al sepulcro, a la piedra, a la cueva donde el cuerpo de Jesús había puesto. ¿Se acuerdan? José lo había envuelto en esta manto que lo enredó y lo metió ahí y luego puso una piedra enfrente. Bueno, pues quitó la piedra y se sentó sobre ella, ese ángel que bajó del cielo. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Los que estaban cuidando la cueva de donde el cuerpo de Jesús descansaba. ¿Qué creen que va a haber en el número 11? A ver, take a guess. A ver, vamos a mirar. Es una piedra. Este es un símbolo de la piedra que estaba enfrente de la tumba donde Jesús descansaba, donde el cuerpo de Jesús se había puesto. Josué lo puso ahí. Era como una cueva
de piedra. ¿Se recuerdan que decía el versículo? Era una piedra que estaba excavada y podían meter ahí adentro. Bueno, pues Josué puso ahí y puso una piedra enfrente para tapar la puerta. Y esta es la piedra. Pero el ángel bajó y descendió del cielo y movió la piedra y se sentó arriba de ella. Y describe aquí el ángel como, era un ángel que se miraba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y los guardias tenían tanto miedo que se quedaron como muertos ahí. Pero vamos a leer la historia y qué dice aquí. Dice, la piedra que rodaron frente a la tumba de Jesús era mucho más grande que la piedra en el huevo. Claro, porque esa nomás es una piedrita, pero la piedra que estaba enfrente era una piedrota grandotota. Era tan grande como una puerta y probablemente pesaba más que un carro. Después que enterraron a Jesús, ordenaron a los soldados especiales a que montaran guardia ante la tumba. Pero estos hombres no se igualaban al ángel de Dios. Tan solo tomó a un ángel quitar la piedra del camino. Los guardias tenían tanto miedo que se desmayaron. Quedaron ahí como muertos. ¿De dónde sacó las fuerzas este ángel? ¿De dónde crees que sacó las fuerzas de este ángel? Bueno, se recuerdan que el versículo decía que el ángel descendió, o sea, bajó del cielo, pues ese ángel venía mandado por Dios. Y ahí es de donde miramos que ese ángel tenía fuerza. ¿Por qué? Porque fue mandado por Dios. Esa fuerza que él tenía era porque él venía de Dios. ¡Wow! ¿Se imaginan cómo se quedaron esos guardias al mirar ese ángel? Por algo se desmayaron, porque estaban tan sorprendidos, nunca jamás habían visto algo así. Pero vamos al número 12. Es el último huevo. ¿Quieres ver qué pasó? Yo sí. Vamos a ver qué dice. Mateo 28, 5 al 6 dice. Vamos a buscarlo. Y aquí está. Y dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Mateo 28, 5 y 6. ¿Qué? ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres? El ángel estaba hablando con unas mujeres. ¿Cuáles mujeres? Vamos a mirar. El ángel les dijo a estas mujeres, Jesús ha resucitado, Jesús regresó a la vida. Esta era la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos. Wait. ¿Qué está pasando aquí? A ver, vamos a retroceder un poquito. ¿De dónde salieron esas mujeres? ¿Quiénes eran esas mujeres? Bueno, vamos a leer qué dice la historia. Cuando dos mujeres llegaron a la tumba de Jesús, se sorprendieron también. La pesada piedra había sido rodada hacia un lado y la tumba estaba vacía. No había nadie adentro, así como este huevo. No hay nada adentro, está vacío, está empty. Así estaba la tumba. Jesús no estaba ahí. El ángel les dijo, Jesús ha resucitado, Jesús ha regresado a la vida. Esta era la promesa de las que les hablaba hace rato, que Jesús les hizo a sus discípulos en la cena especial tan solo unos pocos días antes, que Él moriría, pero regresaría a la vida para mostrarles a los que creían en Él, que ellos vivirían para siempre también. Algún día, debido a que Él murió por nosotros, nos reencontraremos con Él y podremos agradecerle en el cielo. Esa es la historia de la Pascua, de la resurrección de Jesús. Y así termina la historia. ¡Wow! Entonces, ¿qué fue lo más importante de la historia? Sí, que Jesús murió en la cruz. Claro, eso fue muy triste, pero lo más importante y lo más hermoso es que Jesús no está muerto. Jesús no se quedó muerto en ese lugar, en esa cueva, en esa roca donde lo metieron. Jesús
resucitó, se levantó y se fue. Y Él está vivo, Él ahorita está vivo, Él no está muerto. Y esa es la historia de la resurrección de Jesús, como dice aquí, de la Pascua. Y vamos a leer un versículo más. Dice Juan 3:16. ¿Quién se sabe ese versículo? Muchos de ustedes ya se lo saben. Unos niños que van a Awana practican muchos versículos. Quizás tú también te lo sabes. Vamos a leer qué dice. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué es? ¿Quién? Sí, Jesús. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios desea que vivas con Él para siempre. Él te ha abierto el camino mediante Jesús. Ahora la pregunta es, ¿tú crees en Él? Bueno, amiguito, pues en esta tarde yo te pido que si después de haber escuchado esta historia, tú puedes creer que esta historia es real y puedes decir, Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú viniste aquí a la tierra, pasaste por todas estas cosas horribles que pasaste, fuiste traicionado, fuiste golpeado, fuiste crucificado, personas se burlaron de ti y todas esas cosas feas que tuvo que pasar para que yo fuera perdonado, para que yo tuviera vida eterna y aún después de 3 días resucitaste y tú estás vivo porque Jesús no está muerto, Jesús está vivo y Él vino y pagó aquí por ti y por mí. Entonces ahora la pregunta es, si tú nunca has recibido a Jesús como tu Dios y tu Salvador, hoy es el día, amiguito. Hoy puedes orar, ¿se acuerdan? Así como las manitas de oración, puedes hacer una oración, una simple plática y decirle, Jesús, yo quiero el día de hoy que tú seas mi Dios. Yo quiero el día de hoy que yo te recibo como mi Dios. Yo quiero tu salvación, Señor. Yo te amo y perdóname por todos mis pecados, Señor. Perdóname por esas cosas malas que he hecho y esas cosas que no te agradan. Y Él te escucha. ¿Ok? Ok, amiguito, pues vamos a orar. Y con eso les dejo. Entonces Jesús ha resucitado. Él ya resucitó y por eso es que celebramos Easter. Happy Easter. El domingo vamos a celebrar Easter, la resurrección de Jesús, donde Él fue resucitado y por eso es que lo celebramos, porque Él no está muerto, Él está vivo. Ok, amiguitos, entonces vamos a orar y nos despedimos, ¿ok? Jesús, gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por esta historia, gracias porque esta historia es verdad, Señor. Gracias porque no es un libro de ficción, gracias porque es una historia que tú viviste, Señor. Es tu historia, es lo que tú viviste aquí en la tierra y todo lo que tuviste que pasar, solo porque nos amas, a mi amiguito que está ahí en la tele, ahí al otro lado de la tele, y a mí, Señor, y a toda la humanidad de este mundo, Señor. Gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque moriste por mí, porque resucitaste 3 días, Señor. Gracias por darme vida eterna y por darme salvación, Señor. Gracias por amarme y querer lo mejor para mí, Señor. Gracias por eso. Te doy las gracias en esta tarde y te bendigo, Señor, porque eres un Dios hermoso, un Dios que todo lo diste por nosotros y aún lo sigues dando, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amiguitos, pues así se termina la historia. Que tengan un hermoso fin de semana, que tengan un Happy Easter, un día de resurrección espectacular con sus amiguitos y sus familias. Y recuerden, Jesús los ama y Él ha venido a pagar por los pecados de todos. Y también, acuérdense, Él resucitó, Él no está muerto, Él está vivo. Ok, Dios les bendiga, nos miramos pronto. Chao, chao.